Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición de poder estar delante de ti, Señor. Nosotros presentamos nuestros corazones, nuestras vidas, suplicante que tú nos hablas, que tú nos instruyes, que tú nos dirijas, Señor. En tu presencia estamos, en tu presencia está puesta nuestra vida y nuestros corazones. Háblanos, intrúyenos, dirígenos y trae aquella porción que viene de tu trono para nuestras vidas. Nuestros corazones abiertos para ti. Te suplicamos, tú, Señor, nos hables y sigas, Señor, perfeccionando nuestra vida, tu bendita y santa palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, mis amados hermanos, quisiera poder, continuar con este tiempo de enseñanza que partimos en la mañana con relación a los acuerdos sacerdotales y no quisiera, ¿verdad?, dejar tantas cositas ahí pendientes en este proceso de enseñanza, porque la verdad que de retomar aquí esto quizás, ¿verdad?, cuánto tiempo se nos pase, pero sí quisiera, ¿verdad?, recordar que los acuerdos son importantes. La Biblia establece en el libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 3, caminarán dos juntos si no se ponen de acuerdo, dice la Escritura, de ninguna manera, de ninguna forma. Y fíjese que es interesante que cuando nosotros vamos en acuerdo, vamos participando de no una ni dos, sino que muchas bendiciones de parte del Señor, porque nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu permanece en unidad. Entonces, sí estuvimos, ¿verdad?, compartiendo la importancia de asimilar y comprender que Dios ha establecido sobre, ¿verdad?, su pueblo una bendición enorme. Y la bendición enorme es que Él estableció sobre su iglesia un linaje escogido, un sacerdocio real, un real sacerdocio. Y que el Señor ha establecido sobre todos aquellos que han recibido la sangre del Señor, los ha hecho un reino y los ha hecho sacerdotes para Dios, a todos, a todos. Y si bien es cierto, nosotros hemos caminado, ¿verdad?, con el principio de decir, el sacerdote de la casa es el varón, a la luz de la Escritura, también, ¿verdad?, la esposa participa de una bendición sacerdotal. Dice la Escritura que Elizabeth, la esposa de Zacarías, madre de Juan el Bautista, era de la familia de Aarón, de la familia sacerdotal. Y eso nos abre, ¿verdad?, un panorama muy importante de poder comprender que el Señor trae sobre su pueblo y sobre su iglesia un trazo que nosotros debiéramos tomar para poder caminar en esos acuerdos, y en este punto, acuerdos sacerdotales. Dentro de esos acuerdos sacerdotales, ¿verdad?, hemos conversado muchos a lo largo de muchas prédicas y enseñanzas. Sin embargo, es importante traerle el zoom ahora a nuestra familia y principalmente a nuestro matrimonio. Entonces, conversando, ¿verdad?, de esto, partimos, ¿verdad?, estableciendo que había una primera responsabilidad que era trasladar sobre nuestros, ¿verdad?, hijos la sabiduría y la instrucción. La sabiduría, que es, ¿verdad?, los consejos para el caminar, para la conducta, para el andar, de acuerdo a Proverbios. Hijo mío, oye la instrucción, oye la instrucción, oye la instrucción. Eso va estableciendo un camino de consejo para el caminar. Y anclamos también, ¿verdad?, la palabra instrucción, que tenía que ver con un principio hacia el espíritu que ordenaba aquello que pudiese estar torcido para extirpar la iniquidad y para poder mantener en centro, en órbita, el corazón que es engañoso, si es que no se cuida, si es que no se guarda, y sino que está, ¿verdad?, alrededor de un espíritu recto. Es muy difícil, hermanos amados, llevar un matrimonio que es un misterio en sí mismo. La Escritura dice que el Señor les habló
de este misterio a los discípulos, y también, ¿verdad?, los fariseos tenían preguntas y le decían: Señor, ¿es lícito dar carta de divorcio a la esposa por cualquier cosa, por cualquier situación? Entonces el Señor le dijo: no, eso no es así, no es la voluntad de Dios desde el principio. En el principio Dios creó varón y hembra, ¿verdad? Y en el principio Dios no consideró el hecho de una ruptura. Entonces le dicen ellos: ¿y por qué entonces Moisés dio carta de divorcio? Entonces el Señor le dice: bueno, Moisés tuvo que abrir esa puerta por la dureza del corazón de los hombres. Y como la dureza del corazón de los hombres era tan grande, tan fuerte, entonces se abrió una puerta, porque a paz nos ha llamado el Señor. Ahora, eso deja asentado que la única forma de que un hombre o una mujer, ¿verdad?, que son matrimonios y que los dos están en Cristo, fracasen, es que uno o ambos endurezcan su corazón. Un corazón endurecido es un corazón que está, ¿verdad?, sentenciado a la ruptura, al fracaso, a la separación. La dureza a nosotros nos va a separar y nos va a distanciar del Señor siempre. La sensibilidad nos va a mantener conectados y cerca del Señor. Por eso que la Escritura dice acerca de ese rey que cuando le acercaron la palabra, ¿verdad?, si no me equivoco, fue quizás el rey Josías, pareciera ser, cuando le acercaron el rollo, y dice la Biblia que él lo leyó, dice que su corazón se enterneció al oír la palabra y al, ¿verdad?, participar de ella, que se arrepintió y pidió misericordia. Y a ese hombre que se enterneció, que su corazón fue sensible, entonces Dios le dijo: bueno, mándale entregar esta palabra. Y la palabra era que sus ojos no iban a ver el mal que venía sobre la tierra, porque su corazón se había enternecido al oír la palabra. Y por eso el Señor lo iba a arrebatar de ese proceso de tribulación. Entonces eso es una figura tremenda para poder entender que cuando nosotros respondemos a la palabra correctamente, con sensibilidad, lo primero que hace Dios es librarnos de juicio. Lo primero que va a hacer Dios cuando un matrimonio se enternece al oír la palabra es librarlo de juicio. Por eso que hoy, ¿verdad?, tenía en mi corazón compartir otro piochazo que tenía aquí amasado, que era el poder del acuerdo. Pero después me puse a pensar, digo, yo quisiera seguir trazando acá, ¿verdad?, este camino, porque tiene que haber un acuerdo sacerdotal y entendemos que el acuerdo tiene un poder, y la única forma de poder llegar al término delante del Señor es que tomemos, ¿verdad?, ese acuerdo con un corazón sensible, con un corazón dispuesto. Es tan impresionante esto que en el libro de Malaquías Dios confronta a su pueblo, pero también confronta a los sacerdotes. Y una de las declaraciones fuertes que da es que habían roto un acuerdo, y ese acuerdo roto había atestiguado delante de los ojos del Señor. Para que lo grafiquemos acá, déjeme buscarlo en Malaquías. Busque usted Malaquías, porque Malaquías habla de más cosas. A veces los hermanos solamente cuando ven Malaquías piensan solamente en qué cosa. Eso porque se ha repetido tanto ese versículo del robar a Dios. Sin embargo, tiene una riqueza muy linda. Si no me equivoco, debería ser el versículo, el capítulo, no sé si 2 o 3, déjeme encontrarlo. Creo que el 2 es, a ver, mire lo que dice acá: el Señor reprende a los sacerdotes. ¿Se recuerda que le dije que recién la única forma de una ruptura era endurecer el corazón? ¿Sí me está escuchando, verdad? Eso está en Mateo capítulo 19, para que también lo anote. El Señor, hablando acerca de este misterio, dijo: esto no debe ser en ustedes así, no tienen que tener esta forma de pensar. Dios no lo quiso así, ni en el principio ni ahora. Ustedes están buscando una oportunidad producto de su humanidad, y la dureza de su corazón, insensible a la palabra, les hace pensar de esta manera. Pero este misterio
Es un misterio hermoso delante del Señor. Y dijo Jesús, y nadie lo puede asimilar si el Señor no le ayuda. Y pone una figura interesante porque dice, algunos que fracasan porque están incapacitados para llevar un matrimonio. Hay otros que los incapacitaron los hombres. Y hay otros que se han incapacitado a sí mismos para no contraer matrimonio, sino consagrarse a Dios, ¿verdad? Los que tienen don de celibato. Entonces aquí el Señor reprende, ¿verdad?, duramente a los sacerdotes. Y dice Malaquías capítulo 2, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Bueno, mal que me habló. Pero yo estoy aquí conectado. ¿Salió? Ahí. Si oyereis, si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Vuelve el patrón del corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con Leví, con él fue de vida y fue de paz, las cuales yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Esta es una tarea principalmente sacerdotal, y nosotros como familia sacerdotal, en acuerdos sacerdotales, deberíamos tomar esa porción. La ley de verdad tiene que estar en nuestra boca. La iniquidad no tiene que ser hallada en nuestros labios. La paz y la justicia tienen que caminar en acuerdo con nosotros. Y a muchos tenemos que ser capaces de apartar del mal. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino y habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros nos habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Como quien dice, por sus prácticas ustedes se han degradado delante de los ojos del pueblo. Ahora trasladémoslos al enfoque paternal. Por vuestra conducta poco coherente han sido sus palabras de poco valor para sus hijos, para apartarlos del mal. Sus propios hijos no les miran con honor porque no han sido consistentes ni coherentes. Eso es lo que estaba diciendo. Para los sacerdotes, el pueblo, hermanos amados, era como sus hijos, a quienes tenían que enseñarle, a quienes tenían que instruirle, a quienes tenían que guiarle. Ahora, mire, siguen esto. Judá profanó el pacto. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres. Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominaciones, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará la tienda, ¿verdad?, de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haré descubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor, así que no miraré a mí en la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, verso 14, ¿por qué ha ocurrido esto? Y dice la Escritura, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto o la mujer de tu acuerdo. Entonces, mire qué tremendo es que Dios nunca ha estado de acuerdo en romper un pacto. De hecho, Dios honra más el pacto
que a una misma unción. Dios quiso matar a su ungido Moisés porque no respetó el pacto. Y a veces usted ve muchos telepredicadores que le hacen, ¿verdad?, una apologética de la unción, pero tropiezan en sus acuerdos con Dios, tropiezan en su pacto con Dios y tropiezan también en un pacto que Dios está observando. Si usted se pone atención, dice, yo he atestiguado. Ahora le ponen en la responsabilidad superior al hombre, pero en este contexto donde usted junto a su esposa son sacerdotes, quiere decir que Dios atestigua en ambas vías con relación a nuestras deslealtades mutuas. Ahora, cuando usted ve el concepto de ser un desleal, ¿ahí se conectó? Ok, de ser un desleal es faltar a la fidelidad. Y faltar a la fidelidad aún es faltar a la fe. Porque dentro de la raíz, hermanos amados, de fidelidad, te incluye también la raíz griega de fe que significa pistis, ¿verdad? Entonces también nosotros entendemos que la fe está muy ligada a la fidelidad. Y Dios, hermanos amados, visualiza que hay personas que por ser desleales o faltar a la fidelidad, van rompiendo, ¿verdad?, el acuerdo que han hecho delante del Señor. ¿Por qué es tan importante, hermanos amados? Porque todo lo que nosotros hacemos aquí en la tierra en acuerdo tiene una repercusión en los cielos. Por eso que Él se pone como testigo en los cielos de lo que nosotros estamos haciendo acá en la tierra. Por eso que es tan importante entender que no es una frase cliché el hecho de caminar en acuerdo, porque hay mucha gente que camina junta, pero no camina en acuerdo. Y no camina en acuerdo, y por eso la Escritura a nosotros nos menciona que se vuelven rupturas. Hay incapacidades que se desatan en el núcleo matrimonial y que difícilmente se van a poder, ¿verdad?, ordenar si no nosotros despertamos y entendemos nuestra responsabilidad delante del Señor, de que tenemos que tener sabiduría y que debemos trasladar de acuerdo con Él en lo que queremos, ¿verdad?, hacer juntamente con Él. Ahora, hermanos amados, hay que entender que estos acuerdos tienen que ser honrados de manera correcta, porque nosotros podemos tomar acuerdos desastrosos, pero Dios va a honrar el pacto porque Él es Dios, el acuerdo. Sin, ¿verdad?, salirme del trazo de lo que estoy conversando, usted se da cuenta que aunque estamos compartiendo un versículo, está saliendo más fluir de lo que estuvimos conversando. ¿Alguien se acuerda de lo que estuvimos hablando delante? ¿Cierto? Si puso atención, estamos yéndonos por un río que viene a complementar lo que estuvimos conversando ante los mismos versículos. Pero es interesante este punto. Un mal acuerdo en el cual Dios atestigua. Abraham se puso de acuerdo con Sarai de poder embarazar a la esclava. Sarai le dijo: acuéstate con mi esclava, que es mi sierva, embarázala y el hijo que tenga ella va a ser como mi propio hijo. Abraham podría haber hecho otra cosa, sin embargo él aceptó ese acuerdo. Y fíjese algo, que ahí nace Ismael. Y es tremendo lo que sale cuando lo leí, porque me llamó la atención la posición de Dios. Porque Dios podría haber hecho, hermanos amados, como quien dice, vista gorda por la desobediencia. ¿No es verdad? Pero dice la Escritura que cuando nació Ismael, le entrego también ahí un acuerdo. Hay gente que dice, es importante escuchar a la esposa. ¿Usted cree que sí o que no? ¿Y al esposo hay que escucharlo, sí o no? Fíjese que en una oportunidad Dios le dijo a Abraham: porque escuchaste a tu esposa, molesto contigo estoy.
Y en otro párrafo le dice, ahora mejor escucha a tu esposa. O sea, le dice en un momento que no la escuche y luego le dice que la escuche. Qué importante aprender a discernir el momento, ¿verdad? Entonces fíjese que la embaraza, nace Ismael, va creciendo, se empieza a burlar de Isaac, ¿verdad? Isaac, que era colorín, empieza a burlarse. Hay unas raíces ahí hebreas que se ampliaría mucho el tema a conversarlo, que tiene que ver con la burla, que tiene que ver con tocaciones, con abusos, con otras cosas más. No me quiero detener ahí. El tema es que cuando le dice, esta mujer tiene que irse de acá, de la casa, ya no podemos sostener esta relación, Dios le dice, escucha lo que está diciendo. Y cuando Abraham la escucha, bueno, despide a Agar y fíjese lo que le dice Dios. Dice, no te preocupes, que por cuanto es descendiente de aquel que yo tengo un acuerdo, también lo bendeciré. Entonces yo dije, wow, quiere decir que aún a pesar de la misma fregadera, por cuanto él tiene un acuerdo que no rompe, aún así tiene misericordia de nuestro camino y de lo que está vinculado con nosotros. Si nosotros fuésemos así, hermano, sí, a tal punto que dice, aunque los collados tiemblen y los montes se muevan, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Ha dicho Jehová, el que tiene misericordia de ti. O sea, Dios honra su acuerdo a un punto, hermanos amados, donde nosotros no le llegamos. Entonces, qué interesante poder entender que Dios nos está llamando a establecer este acuerdo con esta faceta espiritual, que son acuerdos espirituales. Yo te quiero que tú entiendas que te estoy llevando a que tú como matrimonio comiences a vivir en una esfera espiritual que te conecte con acuerdos de impacto celestial y que eso se desate sobre tu casa y que eso se desate sobre tu familia y que eso se desate sobre tus hijos y que eso se desate sobre tu tierra y que eso se desate sobre la obra de tus manos, que se te desate. Porque cuando un matrimonio entiende que es sacerdote delante de Dios, tiene responsabilidad. Pero cuando los acuerdos son espirituales para honrar el acuerdo que tenemos con Dios, Dios va a honrar ese acuerdo por siempre. Si aún dice que hasta tus canas Dios te las va a tolerar, producto de su acuerdo. Producto de su acuerdo. Él no rompe su acuerdo. Por eso es que es interesante poder comprenderlo y asimilarlo. Si conversamos de no lo quiero tocar ahora porque quiero avanzar. La importancia de quemar incienso, orar juntos. La importancia de ser guiados por el Espíritu Santo en esa esfera, ¿verdad?, espiritual. La importancia de llenarnos del río del Espíritu. Aquí quisiera seguir. La importancia de tener acuerdos sacerdotales para consagrarnos a Dios y no entrar en facetas de contaminación. Yo quisiera haber tenido el tiempo en antes para poder haber entrado en más detalles aquí. Pero mire qué interesante, porque aquí en el libro de Levítico 21, si usted lo puede cotejar con mayor tiempo y lo anota ahí y hace un acuerdo con la palabra diciendo, me comprometo a leerlo, se va a encontrar con una linda enseñanza. Pero mire, puntualmente yo puse solamente uno para destacar algo. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Cuando usted va al texto, empieza el Señor a hablar acerca de la santidad y los sacerdotes. Y cuando empieza a hablar, empieza a enumerar un montón de cosas que le van a traer contaminación a aquellos que son sacerdotes. Entonces, hoy por hoy, nosotros estamos propensos a muchos tipos de contaminaciones. La contaminación puede venir de muchas fuentes. Si usted pone atención en el texto bíblico, usted trajo Biblia, diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos.
mas por un pariente cercano, o por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Es decir, todo le podía contaminar, hermano. No harán tosura en su cabeza, es decir, ni tatuajes, ni sajaduras, ni rayas, ni cortes. No, dice aquí no. Otra versión dice, aún en el libro del profeta, no os raparéis las sienes como en los demás pueblos. Por eso que también cuando usted ve a los judíos ortodoxos tienen unas patillas largas, no sé si usted se da cuenta, porque dice, no os raparéis las sienes. Entonces ellos se dejan esto largo. Y por otra contraparte, las culturas, ¿verdad?, occidentales, muchos se rapan aquí, ras, ras. Y la Biblia dice, no raparéis las sienes, ¿verdad? Hay que saber entenderlo también, porque si no, los calvitos no tendrían esperanza. Y los que van al servicio militar tampoco. O sea, estarían liquidados, hay que saber entenderlo ahí. Ok. No harán marca en la cabeza, ni cortarán la punta de su barba, por eso que barba larga. No harán, ¿verdad?, rasguños en su carne. Santos serán a Dios, no se profanarán. Empieza a hablar acerca de lo que tenía que santificar, empieza a hablar de otras cositas que le voy a compartir ahora, empieza a hablar de lo importante de cuidar sus vestidos para que no se contaminen, que no toquen nada de lo muerto, y fíjese que es interesante, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su padre, ni por su padre, ni por su madre se contaminará. Aquí me saltó un punto importante. Si nosotros, hermanos, estamos llevando un matrimonio consagrado a Dios en la faceta sacerdotal, esto quiere decir que nosotros vamos a tener que definir con quién nos juntamos y con quién no. Aún cuando sean parientes cercanos. Entonces, uno de los peligros grandes es que la gente, siendo cristiana, se contamina mucho con parientes cercanos que no son hijos del Señor. Y porque son parientes sanguíneos o cosanguíneos, se acepta entrar en lugares donde lo menos, hermanos amados, que sale es contaminado. Entonces eso, hermanos, es tremendamente peligroso. ¿Le puedo decir algo aunque suene violento? Usted conoce, ¿verdad?, a su pastor, no quiero ser violento. Solamente quiero trasladarle un punto. Una persona que no tiene a Cristo, ¿está viva o está muerta? Y la Biblia dice que no toquen lo muerto. La Biblia también dice que no debes convocar espíritus de muertos. La Biblia dice que no debes entrar en santuarios de muertos. O sea que realmente el Señor entonces eleva nuestra vida a una faceta de consagración muy importante para no contaminarnos, pero para no contaminar a nuestro entorno directo. Entonces nosotros tenemos que también, ¿a qué quiero llegar con esto? Que llegó la hora de poder discernir a dónde quieres llevar tu matrimonio, a dónde quieres llevar a tu familia, con quién te quieres juntar y con quienes ya no te tienes que juntar. Porque Dios, estableciendo una familia sacerdotal, te quiere consagrado para Él. Ahora, hay cosas que no son pecado, pero sí son contaminación. Ahora, poniendo un botoncito, ¿qué hace un cristiano pintándose la cara, poniéndose colmillos de vampiro con una capa en la noche, pidiendo dulce en Halloween, que es una fiesta de muertos? Ahora, ¿qué hace un montón de cristianos colocando árboles de Navidad en su casa, poniendo, hermanos, a Santa Claus y al trineo y a Rodolfo el Reno y calcetines con nombre y con bolsitas, hermanos amados, y con manteles y con platos, hermanos, de una fiesta pagana? Porque si la Navidad fuera una fiesta de Dios, el mundo no la celebraría, porque el mundo no celebra nada que tiene que ver con Dios.
Y si tú quieres compartir con tu familia una celebración que estimule los afectos, tienes 364 días para prepararte, convocar a tu familia, prepárales un faisán si quieres y comparte con ellos vestido de gala. Pero ¿por qué sientes una fuerte influencia de hacerlo justo ese día? Porque el manto que cubre las naciones es de la iniquidad, de la reina del cielo, dice la Biblia, en el libro del profeta Jeremías. Dice la escritura que ponen un árbol sacado del bosque, lo ponen como árbol sagrado, lo decoran y ponen presentes. Yo recuerdo, hermanos amados, que habían muchos que hasta en el templo, yo no sé si usted vio eso, hermanos, especiales navideños, desde el pastor para abajo vestidos de viejo pascuero, hermano. Los niños de duendes, hermano amado, verdes. Y el altar con regalos y árbol. Y haciendo especiales de villancicos cristianos, hermano. Y yo, hermano, y no es eso, hermano, una tremenda contaminación. ¿Sí o no? Ahora, yo no tengo la intención de poder amargarle. Aunque algunos quizás se amarguen, pero mi intención es enseñarle. Yo no voy a ir, hermano, el 24 de diciembre a meterme casa por casa, a hacer una inquisición santa, a botar árboles, sacar un ata de cuerda, botar los regalos, botarte el pollo al piso. No, hermano. Tú eres libre de hacer lo que tú estimes conveniente de hacer. Pero en mi función sacerdotal, ministerial, el pueblo viene a oír de la boca la sabiduría y la instrucción de Dios. Entonces yo te comento, no es una fiesta de Dios. Lo menos que haces es recordarte de Jesús ese día. Lo menos. Y si quisieras celebrarlo, ya se te pasó la fecha, porque nació entre septiembre y octubre. Así que tampoco. Y tampoco te mandan a celebrar su nacimiento, sino su muerte. Y mañana hacemos memoria de su muerte y de su resurrección. Así que realmente, si vamos a celebrarle como Dios manda. Y de acuerdo a la Escritura, así manda. Cuantas veces sea necesario. Así se celebra. Y si alguien por ahí quisiera, yo quisiera celebrar, bueno, la natividad. Ok. Mirra, incienso y oro. Santidad, oraciones, adoración y mirra, una vida que ha sido procesada por Dios y expuesta delante del Señor. Así que ni siquiera tiene nada que ver con regalos naturales, ni chocolate, ni autito, ni blusita, ni zapatos, ni PlayStation, ni nada por el estilo. Ahora le voy a soltar algo más masacre. Si usted es un matrimonio cristiano con una familia sacerdotal, con hijos sacerdotales, que le enseña la doctrina a sus hijos y que sus hijos la asimilan y la entienden y toda tu casa la entiende, mi pregunta es, ¿qué haces yendo donde tus papás o donde tu mamá o donde tu abuelita o donde tu tío si tu familia puede decidir a dónde se va a meter y a dónde no se va a meter? ¿No sería importante comenzar a definir? Porque por una parte tú le dices, nosotros no celebramos Navidad porque es algo pagano, pero vamos a ir donde los tatas a abrir regalos. Entonces te dice, ¿qué te dice el hijo? Bueno, no importa, total, igual tengo regalos por allá. Pero el mensaje es ambiguo, porque es un mensaje mezclado. Entonces dice, por una parte no, por otra parte sí. ¿Y por qué ellos sí? ¿Y por qué ellos no? Entonces hay que definir. Entonces hay cosas que son contaminación. Y nosotros tenemos, hermanos, que asimilar esto. Porque esta es una verdad incómoda. Es una verdad incómoda. Pero yo se lo digo acá, a 1 mes y medio y algo,
para que se ahorre plata. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, cuando usted lo celebraba, se gastaba una cantidad de dinero impresionante. Ay, pastor, por los niños. No, cáigame simpático. Tiene todo el año para regalarle a sus hijos lo que quiera. Todo el año. Regálele zapatillas, poleras, juegos, pelota, cuchuflí, patines, bicicleta. Todo el año tiene. Mire, es como el Día de los Enamorados. Vamos a celebrar el Día de los Enamorados el 14 de septiembre y los demás días, de febrero. 364 días del año tirándose los platos y el Día del Enamorado vamos a comer porque tanto te amo, hermanos. ¿Por qué es lo que pasa con eso? A veces la hermanita hasta la entiendo, hermano. ¿Sabe por qué la entiendo? Porque la pobre hermanita no le invitan a comer ni un pollo asado a la esquina. Claro, entonces como ni siquiera un día se acuerda el viejo a sacarla, por último dice, ya va a llegar el 14. Y el 14 de febrero, cuando termina, hasta el otro año, el 14. Por eso es que de repente, hermanos amados, hay cosas que la gente hace y no tiene ni siquiera sentido. Ahora le pregunto, ¿cuándo los conejos? De repente el hermanito, vamos a buscar los huevitos de Pascua también. Entonces, hermano, seamos serios. Hay cosas, hermano, que están en la Escritura y el Señor nos dice claramente, salid de medio de Babilonia, pueblo mío, y no os contaminéis. Así dice la Biblia. Entonces uno ya tiene que empezar a definir aquellas cositas que está haciendo. ¿Qué cosas va a practicar? ¿Qué cosas no va a practicar? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde no va a ir? ¿Con quién va a compartir? ¿Con quién no va a compartir? ¿Por qué? Porque recuerda, eres una familia sacerdotal y tú defines si quieres ir a lugares o juntarte con gente o ir a ambientes donde te puedes contaminar. La decisión es tuya. La decisión es tuya. La decisión es la que tienes que tomar tú en tu familia sacerdotal. Ahora, diciendo eso, entonces un sacerdote tiene que aprender entonces a discernir su hogar. Tiene que aprender a discernir su hogar. Dice aquí en 1 Samuel 3, versículo 13. Y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. O sea, esa, hermanos amados, es otro punto de entender que el sacerdote tenía que enseñar al pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal. Ahora, es interesante que aquel que se le da más se le va a demandar, ¿cierto? Ok, ¿le podemos poner la vara a un apóstol como una ovejita que recién está aprendiendo? Está aprendiendo. El nivel de conocimiento, de entendimiento es diferente. Por lo tanto, hermanos, para abajo es la misma regla. Los 5 ministerios tienen mayor demanda, pero los que están directamente relacionados con los 5 ministerios en una iglesia local son ancianos y diáconos. Imagínense que los ancianos vestidos de Santa Claus, hermano. O los diáconos vestidos de duende verde. Entonces usted se pregunta, o de Halloween, o de conejos saltando buscando huevos, hermano. Entonces usted se dice, ¿qué pasa ahí? Entonces ellos son foros de observación. Entonces basta que un hermanito, un solo hermanito, vea a uno que es considerado columna haciendo lo que en la casa de su Señor le han enseñado que no debe hacer y que lo abraza, pero cuando ve a otro que lo hace y que es un referente, lo hace tropezar. A tal punto que el nuevito es capaz de desechar la enseñanza porque vio al que es columna haciendo lo que no tiene que hacer. Por eso es que es tan importante el cuidado de lo que nosotros hacemos.
de lo que practicamos o no practicamos. Entonces aquí tú tienes que definir eso. Entonces en nuestra familia tenemos que entonces ir y enseñarle a, a identificar lo que es bueno de lo que no es bueno, lo que es limpio de lo que no es limpio, lo que es santo de lo que no es santo. Hermanita amada, como una mujer de estirpe sacerdotal, tienes que ser una mujer virtuosa, a tal punto que conoces muy bien todos los caminos de tu casa. Es decir, te conoces tu casa al revés y al derecho. Imagínense usted cuando las mamás hacían aseo profundo, encontraban lo inencontrable, hermano. Yo de repente me acordaba de experiencias cuando mi mamá me mandaba a buscar algo a la cocina y me decía, tráeme el plato que está en el mueble. Y yo iba, abría el mueble y no encontraba el plato, hermano. Y le decía, mamá, no está el plato, pero si ahí está en el mueble, mamá no está. Y de repente mi mamá venía al mismo mueble, abría el mueble y sacaba el plato, la dimensión desconocida, hermano. Ella, o sea, sacaba, y uno miraba, ¿y de dónde lo vio? Entonces, y la típica, no saben buscar. Y encuentran todo, hermano. Entonces la mujer virtuosa sí conoce muy bien los caminos de su casa y los va observando. Entonces es importante aprender a discernir para reconocer la presencia del pecado en nuestros ambientes. Es muy importante que los padres tengan urín y tumín, tengan el Espíritu Santo para discernir la presencia del pecado en sus casas. Que el Espíritu Santo, matrimonios sacerdotales, les hable, les muestre, les enseñe a discernir para que ustedes puedan saber qué se le está filtrando en su casa y ustedes puedan atajarlo a tiempo. Porque cuando usted no lo ataja a tiempo, cuando usted ya reacciona, ya las tinieblas le arrebataron a su hijita, le arrebataron a su hijito, le arrebataron todo. No se dio cuenta, delante de sus narices. ¿Y por qué pasó? Porque muchas veces, aún en los mismos esposos, no hay acuerdo. El esposo dice una cosa y la esposa dice una, no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo, hermano. Y la Biblia dice, no sembréis tu campo con dos clases de semillas. Entonces, aprender a discernir lo que ocurre en nuestra casa. David, como sacerdote, debió discernir que Amnón, su primogénito, tenía problemas graves de inmoralidad. ¿Cómo no lo discernió? ¿Cómo no logró ver lo malvado que estaba creciendo en el corazón de su hijo? Hay padres que no se dan cuenta. Hermanos amados, cómo la pornografía, cómo el homosexualismo, cómo el lesbianismo, cómo la ideología de género está oculto dentro de sus propias casas, carcomiendo el corazón de los hijos y no se dan cuenta. No lo logran discernir. Y cuando realmente abren los ojos, ya está frente a ustedes toda la contaminación. Como le dije en la tarde. ¿Cuándo pasó esto? Le dice el padre de la viña. Esto ocurrió cuando tú estabas durmiendo. Cuando tú dormías, el enemigo vino y sembró cizaña. Por eso yo me pregunto, ¿qué hace un niño de 15 años con celular hablando a las 3 de la mañana con otras lolitas de la iglesia? Teniendo padres que debieran supervisar. Silencio en el pueblo. ¿Cómo no se dan cuenta, hermanos amados, cuando sus hijos tienen cierto tipo de conducta? Y aún te lo voy a decir de la forma que quiero que lo escuches. Recuerda tus mismos problemas en tu corazón. Si tú, jovencito, tenías problemas con hermano padre, tenías problemas con la masturbación, tenías problemas con la pornografía, tenías problemas con cosas sexuales, recuerda tu edad, el tiempo, tus tropiezos, tus marcas, las temporadas, la época cuando ocurrieron esos eventos y observa la edad de tus hijos y el camino que ellos están transitando. No sea que aparezca un caminante y venga ese viajero a recordarte la misma iniquidad sobre tus hijos. Entonces el sacerdote tiene que estar
con discernimiento ahí. Aunque suene majadero, yo le digo a mis hijas, dale volumen a lo que estás viendo. No te metas ahí. ¿Qué estás viendo? Pon la tele. No cámbiame la tele. No me gusta eso. Cierra eso. Y hermano, así, majadero, majadero. Y cuando me dice mi hija, ¿y cuándo voy a tener celular? Cuando tengas 40 años te voy a comprar uno. Porque yo me pregunto, hermanos amados, hoy por hoy, es una ola de ataque a la contaminación importante. Y le voy a decir algo. A veces le cuesta a los mismos padres. ¿Cuánto más no a los hijos? ¿Cuánto más no a los hijos? ¿Cómo no se dio cuenta que tenía problemas sexuales? David, que él mismo los había tenido. No me va a decir que David no tenía problemas de carácter sexual. Él se dio a luz en una situación de carácter sexual. Lo parieron en una condición de carácter sexual, con iniquidad y rebelión y pecado. Cuando él crece se da cuenta de eso. Se da cuenta de su problema ancestral que tenía de carácter sexual. Si avanzó el tiempo, hermanos amados, y cuando avanzó el tiempo, él se dio cuenta también que habían cosas en su vida que no estaban bien. Y ahí estaba, hermanos amados, que Egla, que Mical, que, hermanos amados, Maca, la otra mujer, que Abigail, la esposa de Nabal. Hermano, mire, y tenía 10 concubinas también, aparte de todas las mujeres que tuvo. Y ese mismo problema de promiscuidad estuvo también en los hijos, pero a un grado superlativo llegó en la vida de Salomón. 1000 mujeres, hermano. Cuando la Biblia decía que el hombre que reinara debía sentarse con una ley y leerla todos los días, y que no tenía que involucrarse con mujeres para que su corazón no se le desviara. Entonces, ¿cómo David no discernió eso? Teniendo efod, no se dio cuenta. ¿Cómo no se dio cuenta que Tamar estaba desprotegida de protección? ¿Cómo no se dio cuenta que estaba sin defensa? ¿Cómo no se dio cuenta que a Absalón le estaba creciendo la rebelión dentro de su propia casa y en su propio corazón? ¿Cómo no se dio cuenta de las ambiciones que tenía Adonías, su otro hijo? Quería solamente usurparle el trono y que ni siquiera, hermanos amados, hizo una tarea paternal con él, sino que la Biblia dice que no le hablaba nada a Adonías, ni para bien, ni para mal, ni lo corregía. ¿Y qué dice la Biblia de eso? Que el padre al hijo que ama lo corrige. ¿Qué es lo que está diciendo? No lo amaban. ¿Cómo no discernió esas cosas, hermano? ¿Cómo no discernió a Aarón que sus hijos tenían problemas de alcoholismo, hermano? A veces estás en la casita y de repente, hermano, vas a un lugar y de repente están tomándose una copa de algo y tu hijito de 15 años, ¿puedo probarlo? Bueno, no sé, no creo que te haga daño. Una puerta. Otro día, otra puerta. Otro día, otra puerta. Y más adelante, si es que habían, hermanos amados, una incursión espiritual sobre esa generación, quién sabe si fuiste un precursor de un alcoholismo. Porque no fuiste capaz de poder discernir. Mire, cómo David no se dio cuenta que Salomón era un hijo consentido de su mamá. Dice la Biblia que era delicado, no porque fuera afeminado. Aunque habría que entrar a leer unas cositas del libro de Eclesiastés, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermanos? No se acuerdan, pero no se lo voy a decir ahora. Pero dice la Biblia que Salomón no se negó nada de ningún placer de la carne y que lo probó todo. Pero ¿cómo no se dio cuenta que era pusilánime, que era delicado, que era consentido? Hermano, y un hijo consentido va a ser un problema. Va a ser un tremendo problema. Y eso, hermanos, tú tienes que aprender a discernir cuando tú eres. Mire, cuando a mí me dicen un hermano, me dice una hermana, no, lo que pasa es que yo soy muy curioso. Yo le digo, Dios mío, Dios te ayude y te libere. Porque por curioso, hermano, se va a meter a ver lo que no tiene que ver, a ir donde no tiene que ir, a meter las manos donde no tiene que estar, a correr rápidamente a donde no tiene que estar.
Y si el padre o la madre identifican eso, ojo con los hijos. Ojo con los hijos, porque van a tener la misma influencia sobre ellos. Tal cual le pasa al sacerdote, tal cual le pasa a los hijos. Por eso es que aquí, hermano, tenemos que discernir. Es muy importante, tenemos que discernir. En las narices de David hubo una violación entre hermanos. En las narices de David la rebelión creció. En las narices de David la espada nunca se apartó de su casa. En las narices de David, hermano, ocurrieron todas estas cosas. El dulce cantor de Israel. Entonces, hermanos amados, es muy importante entender que aunque tengamos cosas positivas en nuestra vida que agraden a Dios, tenemos que trabajar en aquellas áreas que están más débiles en nuestra vida. Ahí es donde tenemos que, como dicen el chilenismo, ahí es donde hay que hincarle el diente fuerte y meterle ahí los chicharrones. Estos son mis pies de barro. Aquí tengo mis batallas. Aquí tengo áreas donde tengo que meterme más ahí. Tengo que meterme más ahí. Así que es muy importante entender que debemos aprender a discernir. Amén. Mire aquí Se recuerda que Dios le dijo a Elí: tú no les estorbas a tus hijos sabiendo que están haciendo las cosas mal. Entonces a veces los padres hacen vista gorda de las cosas que están mal haciendo los hijos. No te calentes la cabeza, vieja, ¿para qué vamos a tener problemas con él? Déjala tranquila, déjalo tranquilo. Ya si una edad que está pasando, ya se le va a pasar. Eso es lo que te dice el mundo, no es lo que te dice Dios. Dios está muy claro marcando los tiempos, instrucción, disciplina, formación, castigo. Él te marca muy bien las etapas y cómo debes hacerlo. Y te marca muy bien que la palabra se la tienes que recordar a tus hijos en la mañana, en la tarde, al caminar, al despertar, en el camino, al anochecer. Y tienes que ponerlo como señal en tus ojos, como marca en tus puertas, para que no se aparte. No te está diciendo que no lo hagas, te está reforzando constantemente lo que tienes que hacer. No nos está ocultando eso. Los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. No lo conocían. Dice el versículo 13, ni las costumbres de los sacerdotes con el pueblo. Cuando nuestros hijos no tienen costumbres sacerdotales, es por nuestra responsabilidad. Escúcheme bien, a veces nuestros hijos, en muchas familias, ni conciencia tienen de las cosas de Dios. A veces son padres cristianos, pero sus hijos les son una carga. Entonces dicen, ¿voy a ir al culto? No, porque no tengo quien me cuide de mis hijos. No estamos hablando de una reunión matrimonial, estamos hablando de un culto normal. Prefiero no ir porque mis hijos molestan mucho. ¿O cuándo voy? Cuando otro me lo está cuidando. A las reuniones normales, tus hijos no los puedes estar encargando siempre, a no ser que sea algo puntual como ahora. Pero tu deber es que tus hijos tengan una conciencia de vida sacerdotal. Que vengan a la casa del Señor, que se impregnen de la alabanza, que se impregnen del bautismo, que se impregnen de la enseñanza, que se impregnen de las danzas. Involúcralos desde pequeño en aquello que tienen que involucrarlos, que estén empapados de eso. No que sean unos ignorantes de las costumbres sacerdotales. De repente yo me encuentro con gente en funerales, en presentaciones de bautizo. Yo era cristiano. Cuando chiquitito me llevaban. ¿Y qué pasó? Dejé de ir. Y nadie más lo llevó. Nadie más me llevó, pastor. Y ellos se acuerdan de lo que se sembró en una etapa. Pero tal el sacerdote, tal el pueblo. El padre se aparta, los hijos se apartan. Eso es una regla. Así que es muy importante entender y comprender lo que el Señor está hablándonos en nuestra vida. Y comprender y asimilar que hay costumbres que nosotros no podemos ignorar. Mire y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Esto es masacre. Antiguo Testamento, ley. Quien vive bajo la ley, bendición. Quien no cumple la ley, muerte. Bendito sea el Señor que estamos en el Nuevo Testamento. Y por la gracia del Señor, porque ahí en el Antiguo Testamento, desde apiedraduras, quemaduras, hermano, y todo lo que está. Pero vino Cristo y redimió, hermanos amados, la ley y nos abrió un camino de gracia. Y bendito sea el Señor por aquello.
Bendito sea el Señor por aquello. Pero imagínese usted cuando dice ahí, la hija de un sacerdote comienza a practicar cosas que no tiene que practicar. Es cuando los padres hermanos son cristianos, pero los hijos no andan ni por las tapas. Dice la Biblia, deshonran a sus padres. Es una deshonra. Entonces nosotros debemos tener, hermanos amados, en claridad, que haya acuerdos para administrar los errores de nuestros hijos. Esto es interesante. La Lolita, hermanos amados, comete una falta. 14 años, papá le dice, no hija, no es bueno que a esta edad estés teniendo ni pololo, ni novio, ni nada. No, es que lo quiero, yo quiero el Lucho, con el Lucho pan y cebolla. No, hija, no es así el camino. No, es que el Lucho, no es papá, 15 años, papá, estoy embarazada. Pero hija, yo te dije que no, pues, le empieza a crecer la barriga y los padres preparando la habitación, preparando los baby shower, poniéndole globo, celebrando. O sea, ¿qué tipo de instrucción, qué tipo de administración del error en la vida del hijo se hizo? Ninguna. Porque se le dijo el consejo, desautorizó el consejo, cayó en falta y cuando se le tenía que ver una consecuencia que la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrar eso también cosechará, hasta celebración le hicieron los papás. Entonces ahí nosotros tenemos, hermanos, que tener conciencia. No usted solamente, yo, usted, todos los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando los hijos son más grandes es más dificultoso enseñarles. Cuando los hijos son más pequeños tenemos cierto tipo de control. Pero cuando van creciendo se pone más difícil la cosa. Así que todos los que tienen hijos pequeños, recuerden que tienen que estar pilas. Porque los hijos van a crecer. Y cuando crezcan, ahí nos vamos a tener que enfrentar a otros desafíos. ¿Con quién estás conversando? ¿Por qué te estás sentando ahí? No te quiero ver cerca de esa niña. No te quiero ver cerca de ese niño. Cuidado con lo que dice. ¿Quién te está hablando a las 2 de la mañana? Corta ese teléfono. Quédate aquí. Y blen, y pum, y pan, y pum. Hay algunos papás que ya están quitándole teléfono, ya no hayan qué hacer, hasta los cables de la corriente cortaron de la casa. Porque ya, hermanos amados, se vuelve a veces muy complicado. Entonces, hermanos, ¿será que nosotros tenemos que tomar acuerdos sacerdotales para aquello? ¿Qué cree usted? Tenemos que ponernos de acuerdo en la administración de los hijos, ponernos de acuerdo en las contaminaciones, ponernos de acuerdo en las cosas que vamos a practicar, de lo que no vamos a practicar. Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Por qué tenemos que ponernos de acuerdo? Porque la Biblia dice que el acuerdo tiene un poder y la Biblia dice que si alguno de nosotros se pone de acuerdo en algo aquí en la tierra, será atado allá en el cielo. Entonces, si nosotros tomamos acuerdos espirituales favorables, Dios va a atestiguar a favor de nosotros y nos va a ayudar en base a esos acuerdos para que salgamos adelante. Así que, papito, te quiero decir, tu tarea es grande por delante. Y ahora que vienes, has venido a recibir una instrucción de carácter matrimonial, pero has venido a recibir una instrucción sacerdotal de carácter paternal. Para que entiendas que la tarea que está por delante es muy importante y que Dios te está entregando la palabra y la enseñanza para que tú prepares a tus hijos en una bendición sacerdotal a la manera de Melquisedec, que tengan bendición y que tengan comunión con Dios siempre. Que no se les vaya esa bendición, que no se desaparezca esa bendición, sino que esté en la vida de tus hijos y que esté en el corazón de ellos. Amén. Entonces ahora es muy importante entender, para cerrar, que el sacerdote tenía la facultad de examinar y declarar limpio la lepra. Entonces yo quisiera también pedirte en el nombre de Jesucristo que tuvieras también esa capacidad. Examina esas 3 áreas. El sacerdote examinaba su casa, que lo que contenía el techo, los muros, examinaba todo eso. Examinaba las vestiduras de lo que se ponían, las ropas, y examinaba también la carne. Entonces ahora que ya has recibido una instrucción
donde falta mucho de lo del sacerdocio, ¿verdad? Pero lo que has oído, que te lleve a recibir esta instrucción y decir: Señor, quiero ser capaz de venir a identificar la lepra que puede estar en nuestra casa. Y si hay lepra en tus vestiduras, y si hay lepra en tus muros, y si hay lepra en tu carne, y si hay lepra en tus hijos, y si hay lepra en tu lecho matrimonial, y si hay lepra en tu matrimonio, y si hay lepra en tu mente, y si hay lepra en tus ojos, y si hay lepra en tus partes íntimas, y si hay lepras en tus pies, en tus manos, si hay lepra donde haya, que el Señor te dé la capacidad de examinarla y poder declarar una palabra poderosa que venga a traer limpieza sobre tu casa, que venga a traer limpieza sobre tu hogar, que venga a traer limpieza sobre tu corazón. Porque la Biblia dice que delante del Señor ningún hombre va a poder justificarse. Y debes entender algo: el amor de un padre no se ve en hacer lo que un hijo quiere hacer. El verdadero amor de un padre se muestra no con dándole cosas materiales o satisfaciéndole lo que quieren hacer los hijos. Porque el Padre que nos ama profundamente a nosotros no nos da lo que queremos, nos da lo que nosotros necesitamos. Entonces, un mal padre es aquel que el hijo, hermanos amados, llora y el padre o la madre corren para hacer lo que ellos quieren. Pero esa es una maldición en la Biblia, ser gobernado por los hijos. Eso es una maldición en la Biblia. A ti te pusieron como centinela para que pudieras guiar a tus hijitos en el camino del Señor. Recuerda el primer día que abrazaste a tu hijo. Recuerda el primer día que abrazaste a tu hija. Te entregaron una hoja en blanco. ¿Qué historia estás escribiendo en la vida de ellos? ¿Qué historia vas a querer que ellos construyan? Y lo otro, examínate tú. ¿Qué historia estás construyendo en tu matrimonio? ¿No será importante comenzar a examinarnos y hacer que esta visión sacerdotal ahora no tan solamente vaya hacia nuestros hijos, a nuestro ambiente, sino que venga también hacia nosotros? Y tú puedas decirle al Espíritu Santo: muéstrame aquellas cosas que no están bien en mi vida. Seguramente hay cosas que tú sabes y las tienes muy claras que necesitas que mejorar, que necesitas que ajustar. Pero ¿hasta cuándo vas a estar batallando con el Señor? ¿Hasta cuándo vas a estar batallando con aquello que tienes que hacer y aquello que tienes que asumir? Se van a acabar los días y no vas a tener esa capacidad. Así que venga hoy la bendición del acuerdo y pongámonos de acuerdo con Dios. Nosotros somos sacerdotes para Dios. ¿Te recuerdas que te dije? Apocalipsis 1:6 nos hizo sacerdotes para Dios. Ahora, como sacerdotes, pongámonos de acuerdo con Dios. ¿Te parece que hagamos una oración y nos pongamos de acuerdo con Dios? ¿Qué tipo de acuerdo vas a tomar? Toma el acuerdo de ser un sacerdote fiel para Dios. Toma ese acuerdo. Asume esa responsabilidad y trae esa bendición espiritual a tu casa. Que tú seas una puerta de bendición y que el Señor pueda derramar esa bendición grande sobre tu vida. Amén. Acuerdos sacerdotales. Pongámonos de acuerdo. Vamos a empezar a orar por esto juntos. Pongámonos de acuerdo. Vamos a comenzar a quemar incienso juntos. Pongámonos de acuerdo. Vamos a hablar sabiduría y doctrina, lo mismo. Nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo en lo que vamos a aceptar y en lo que no. Vamos a ponernos de acuerdo en la enseñanza. Tú tienes una doctrina, yo tengo otra doctrina. Pongámonos de acuerdo. Ay, si no nos ponemos de acuerdo, vayamos al consejo. Dame la oportunidad de poder enseñarte. Si es que hay cosas que has abrazado y que a lo mejor provocan desacuerdo en tu familia, abre tu corazón para aprender. Y ven a buscar la sabiduría, ven a buscar la doctrina, ven a buscar la instrucción. Y que Dios vaya ordenando y ordenando y ordenando y ordenando el camino.
Que el Señor venga limpiando, ordenando, quitando lepra, quitando contaminación, quitando desobediencia, quitando cosas que no están bien, y que Dios te provea el altar, que quemes incienso delante del Señor, que Dios te conceda la bendición del hombre que le teme, que no falten tus hijos sentados en tu mesa, que tengan la bendición de proveerles la palabra, y que tus hijos también aprendan a machacar aceitunas, que también aprendan a generar aceite para la lámpara. Y que tú y tu familia juntos sirvan al Señor, y que la bendición que recae sobre tu vida esté sobre tus hijos, y la bendición que se ve en sus hijos la podamos ver también en ti, y que tus cielos se te abran, y que no endurezcas tu corazón a tal punto que rompas lo que Dios unió. Porque lo que Dios unió, el hombre lo puede romper, y lo que el hombre une generalmente se va a romper solo. Hoy que estamos en tu presencia, Señor, nos acercamos, no para venir a satisfacer nuestras necesidades almáticas, ni para venir a presentarnos como una cita romántica en una cena familiar. Hemos traído nuestros matrimonios para exponernos a la palabra de Dios, que resplandece y que desata santidad para nuestras vidas. Porque para citas románticas, para eso somos un restaurante. Pero nosotros hemos venido como matrimonios a abrirle nuestro corazón a Dios, para que la luz de la palabra resplandezca en nuestra vida, y que el aceite del cielo descienda sobre nuestros muros, que la gracia de Dios repose en abundancia sobre nuestras casas, que en nuestras casas no falte la ley, que no falte la profecía, que no falte la palabra, que no falte la unción, que no falte el grano, el mosto, que no falte la cebada, que no falte la provisión del cielo sobre nuestra casa. Que tú recuerdes que eres representante de Dios para tu micropueblo, tus hijos, y que conforme lo que ocurra contigo, así va a ocurrir con ellos. Padres que aman la gloria de Dios tendrán hijos poderosos para la gloria de Dios. Padres que amen la palabra tendrán hijos poderosos en la palabra. Padres que amen la adoración tendrán hijos poderosos en la adoración. El acuerdo desata un poder. Nos vamos a poner de acuerdo contigo, Señor. Nos vamos a poner de acuerdo con la palabra profética más segura. Porque mi herencia paternal, terrenal, había muchas cosas que yo no pude aprender y que no las recibí. Quizás mis padres me amaron con todo su corazón, seguramente a ti. Pero ellos dieron lo que más pudieron con lo que tenían. Pero la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es inerrante en su propósito, en su inspiración, en su contexto, en su cumplimiento. Es perfecta. Se revela públicamente y privadamente. Y es nuestra única regla de fe y es nuestra única regla de conducta. Quien tiene la palabra de Dios tendrá la bendición sobre su vida, sobre su casa, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, sobre donde ponga mano. Le va a ir bien. Que no falte el pan consagrado, sacerdote, en tu casa. Que no falte la lámpara que arda continuamente en tu casa. Que no falte el altar del incienso en tu casa. Que no falte el lavacro, el agua que nos lava de toda imperfección e inmundicia. Que no falte el altar que quema la carne y que se levanta como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. Que no falte altar de presencia, donde la gloria de Dios desciende sobre los hijos, trayendo la bendición del maná del cielo, la palabra escrita en el corazón y la vara que reverdece, la autoridad espiritual que tiene fruto y que se conserva de generación en generación.
La Escritura dice que esto se mantenga en el arca del pacto como testimonio de generación en generación. Cuando hay sacerdotes en la casa, todo lo que habita en la presencia de Dios se mantiene presente en todas sus generaciones. Así que te acontece que cuando el Señor venga, tú te vayas con todos los tuyos. Pero que si tus ojos se van cerrando y todavía el Señor no llama por ti, que te conceda el Señor ver una generación poderosa. Te conceda el Espíritu Santo ver profetas, ver salmistas, ver predicadores, ver intercesores, ver maestros, ver evangelistas, que tus ojos lo puedan ver y te sientas satisfecho de que la fe que habita en ti habite también en tus hijos y en los hijos de tus hijos y en los hijos de los hijos de los hijos, porque este pacto será perpetuo de generación en generación. Así le dijo el Señor a aquellos que consagró. Le dijo: estas vestiduras serán para honra y hermosura sobre tu vida y sobre tus hijos, de generación en generación. No faltará el aceite, no faltará el incienso, no faltarán vestiduras, no faltará palabra, no faltará el pacto. De generación en generación tenemos un acuerdo. Dios le dijo: tengo un acuerdo contigo. Ahora tú tienes que tomar ese acuerdo con Él. Ay, pastores, que mi esposa no camina. Levántate tú como sacerdote fiel. Ay, que mi esposo no camina. Levántate tú, amada, como sacerdote fiel. Sé el uno que se levanta como una puerta de bendición. Pero acércale la palabra a los tuyos. Acércasela, 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 acércasela. Porque solamente la palabra y la verdad nos hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y cuando venga esa plenitud de liberación, en tu casa vas a alegrarte con un regocijo tan tremendo. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que pueda tener. Las cosas materiales vienen y van. La Biblia dice que el buen hombre deja herencia a sus hijos, pero el hombre de Dios deja legado. Yo junto a mi esposa no estamos trabajando por herencia solamente, sino por legado. Por legado. Así ocurre cuando hay un hombre y una mujer con un sentido de propósito, que camina en la voluntad de Dios. Lo que quiere es que sus generaciones permanezcan delante de la presencia del Señor. El Señor le dijo a algunos hombres: tu casa habitará delante de mis ojos siempre, y ninguno de los tuyos mendigará nada, pues mi bendición reposará sobre tu familia y sobre tus generaciones. Esas fueron las palabras del rey David, que dijo: yo me propuse levantarle casa a mi Dios, mas Dios me dijo a mí: yo te levantaré casa a ti. Y aún así me prometió que siempre iba a haber un ungido sentado en el trono de mi familia. Él promete, en acuerdo contigo, que nunca va a faltar quien ame a Cristo en tu familia. Siempre Dios va a mantener en tu familia uno que ame al Señor, uno que ame su presencia,
Uno que busque su rostro, uno que esté delante de Él. Y si tú temes, Dios no tan solamente te dará uno, te lo dará a todos. Y cuando a ti te lo dan todos, tus ojos lo van a ver y te vas a regocijar. Y vas a saber que no hay título, que no hay auto, que no hay casa, que no hay dinero, que no hay viaje, que no hay ropa, que no hay aplauso ni reconocimiento que llene tanto como ver tus generaciones bendecidas y llenas de la presencia del Señor. Eso no se compra. Eso no se compra. Simón el mago dijo: yo quiero comprar lo que ustedes tienen. Las tinieblas no pueden comprar lo que Dios por gracia concedió sobre tu familia. Eso no va a haber quien tenga el dinero para comprar eso. Por lo tanto, tu familia es rica. Tu familia es inmensamente rica. Porque si Dios te habla por profeta, por palabra, por sueño, por consejo, quiere decir que Dios te ama. Quiere decir que Él está contigo. Quiere decir que su bendición reposa sobre ti, reposa sobre los tuyos. Y que Él, honrando el acuerdo, no faltará jamás a su palabra. Y la Biblia dice que no teniendo nadie más grande que Él por quien jurar, juró por sí mismo que iba a estar contigo. Así que no hay nada que te pueda separar de Él. Y nada que pueda separar a los tuyos de Él. Estén cercas o estén distantes, los que son de Dios, son de Dios. Y Él así puede hacer cercano al que está lejano. Nada es para Dios eso, nada es para Dios. Pero seguramente hay cosas que hay que ordenar y que hay que tener acuerdos con Dios. Primero tienen que haber acuerdos entre ustedes como esposos y luego establecer acuerdos con Dios. No te olvides de a dónde el Señor te sacó. No te olvides lo que has ganado. No te olvides lo que has aprendido. No te olvides que tu familia no estaba como está hoy. No te olvides que Él te perdonó muchos pecados y te dio una herencia espiritual diferente. Y que ofendes a Dios cuando dices que no quieres venir a su casa, porque Él te ha dado demasiado para que desprecies una invitación a su casa. No te olvides que Él está atestiguando de los acuerdos que tú tomaste con Él. Hoy oramos al Señor. Cierra tus ojos un momento en su presencia. Levanta una oración al Señor de acuerdo. Y si me permites un consejo, mira a tu esposa, o tómense de la mano, o abrácense de pie, sentados, pero tomen un acuerdo delante del Señor. Tomen un acuerdo delante del Señor. Si quieres, Glorita, ven aquí con tu esposo, hija. ¿Qué acuerdo vamos a tomar? Nos ponemos de acuerdo contigo, Señor. El poder de un acuerdo es grande. Es extraordinario. Es poderosísimo. Y no tiene comparación.
de cierto te digo, que todo acuerdo que tú tomes en la tierra atándolo, será también reconocido en el cielo atándolo. Y todo lo que tú desatares en la tierra en acuerdo, también será desatado en el cielo en acuerdo. Otra vez os digo y os repito, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres en acuerdo en mi nombre, allí también estoy yo con ellos. Ahí también estás tú con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de ti orando, estableciendo, Señor, acuerdos con tu palabra y acuerdos junto a nuestra familia, estableciendo que tu bendición mora y reposa sobre nosotros y que no desconocemos, Señor, las promesas bellas que tú has hecho a nuestras vidas. Nosotros, como una casa sacerdotal y familias sacerdotales con hijos sacerdotales, nos presentamos delante de ti para llevar vestiduras de hermosura y de honra, para llevar placa de oro que diga santidad a tu nombre, Señor, para ser guiados por el Espíritu Santo, para tener vestiduras de justicia, para poder tener tu palabra en nuestra boca, para poder rociar a nuestra casa con tu sangre, poder, Señor amado, reconciliar y quemar incienso delante de tu presencia, poder tener pan, Señor, sagrado en nuestra casa, poder tener aceite que arda continuamente en tu presencia y que la lámpara no se apague en nuestra casa, que el candelero arda continuamente en nuestras moradas, Señor. Que tu bendición, que sobrepasa todo entendimiento, repose sobre nosotros. Tú haz de nosotros, Señor, familias llenas de bendición. Ayúdanos a discernir, ayúdanos a quitarnos de toda mancha y toda contaminación. Ayúdanos a examinar nuestra casa de toda lepra y declarar la limpieza sobre nuestras moradas y sobre nuestras familias y sobre nuestros hijos, para que tu bendición repose sobre nosotros. Permítenos tener altar para adorarte y que nunca falte en nuestra casa quien te ame. Establecemos un acuerdo contigo, con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.